Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Swift. En esta ocasión vamos a introducir lo que son las arrays. ¿En qué consiste un array? Bueno, explicamos lo que era una variable. Una variable, recordar que era una zona de memoria donde nosotros ubicamos un valor en concreto. Pero claro, aquí es un solo valor. ¿Qué pasa si nosotros necesitamos almacenar una lista de valores? Claro, una solución podría ser definir X variables. Pero ¿qué pasa si nosotros a priori en el programa no sabemos cuántos elementos o cuántas variables vamos a tener? ¿Qué pasa? Podemos no saberlo. Por ejemplo, un caso sería una lista de la compra. Nosotros no sabemos cuántos elementos vamos a tener en esa lista de la compra. Para ello, en los lenguajes de programación y también en Swift, lo que se incluyó fue un tipo que es el tipo array o vector. ¿En qué consiste este tipo? Este tipo lo que hacemos es, dentro del mismo tipo de datos, podemos especificarle más de un valor directamente. Es decir, podemos especificarle más de un valor y cada uno de esos valores va a coger una posición o que se va a determinar mediante un índice que por defecto va a ser numérico, aunque no es necesario que sea numérico a veces, todo dependiendo de cómo se defina y en qué lenguaje de programación estemos, pero por defecto las arrays por defecto trabajan con índices numéricos. Bueno, ¿cómo se define un array? Hay dos maneras de definir un array. Y esto es muy importante según cómo vayamos a trabajar, ¿de acuerdo? La manera de definirlo. Si conocemos ya los elementos que vamos a introducir dentro del array, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos decir, por ejemplo, vamos a decir que esto es la lista de la compra de María y queremos especificar cuál es su lista de la compra. ¿Cómo introducimos la lista de la compra? Vamos a suponer que la lista de la compra son cadenas de texto con los elementos a comprar. Claro, alguno dirá que podemos añadir el tomate, pero esto sigue en la lista de compra pasaría a ser de tipo string. Eso no es correcto. ¿Cómo lo convertimos a un array? Para convertirlo en un array hay que meterle unos corchetes. Un corchete de apertura y un corchete de cierre. Y esto ahora mismo es un array. De hecho, si le damos a la opción y pinchamos, veis que aquí ya pone que es un string, pero pone que es un string con corchete, lo que significa que es un array. ¿Cómo podemos añadirle más elementos? Porque para añadir tomate directamente tendremos una cadena de texto. Lo que se hace es añadir una coma y a continuación el siguiente elemento de la lista, por ejemplo, limones. Bueno, limón, voy a poner un limón. Limón, otro elemento, pan, y otro elemento, jengibre, por ejemplo. Hemos añadido 4 elementos a la lista de la compra. Y ahora tenemos esa lista de la compra, la cual nosotros podríamos coger y hacer esto. Imprimimos. Y veis que sale la lista de la compra entera. Pero ¿qué pasa si alguien luego coge y me pregunta, quiero que me digas cuál es el primer elemento de la lista de la compra? Por ejemplo, me voy con María a comprar y María me pregunta, ¿cuál es el primer elemento? ¿Qué tenemos que comprar primero? ¿Qué hay primero en la lista de la compra? Yo tendría que decirle el tomate, ¿no? ¿Cómo podemos acceder a este elemento en concreto? Para acceder a ese elemento en concreto se tiene que utilizar el índice. Y ahora bien, por defecto, como he dicho anteriormente, el índice por defecto son numéricos. Es decir, que va a tener un numerito asociado al mismo. Y va a ir en orden incremental. Claro, alguno pensaría, la mayoría de nosotros, los principiantes, y esto es normal pensarlo al principio, pensaréis que el tomate debería tener el número 1, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, y vamos a utilizar esto mismo directamente, si queremos acceder al elemento número 1.
Entonces, para añadirlo tenéis que añadir los corchetes y a continuación añadir dentro el índice. De hecho, aquí fijaros bien que el compilador te está diciendo que le falta un argumento, y ese argumento es el índice asociado. Entonces, vamos a añadirle el 1. Veis que desaparecerá el error. Y ahora, si le damos al play, veis que ha impreso ha impreso limón. ¿Por qué ha impreso limón? Si el elemento número 1 es tomate, no limón. Porque el primer elemento del array es el 0. Y a continuación el segundo es el 1, el tercero es el 2, es decir, que por defecto el número de elementos para acceder es el número de esa posición menos 1. Es decir, que el último elemento es el número de elementos totales que tiene la lista, el array, menos 1. Entonces, ¿qué pasa si yo accedo? Por ejemplo, no tengo constancia de esto y quiero el último elemento y le digo el 4 aquí. Acordaos, 0, 1, 2, 3, 4. No hay 4. ¿Qué pasa si le damos? ¿Veis que ha dado un error? ¿Por qué? Porque ha intentado acceder a una zona de memoria, es decir, ha intentado acceder a una posición del array que no existe. No hay elemento 5, en este caso. No hay un quinto elemento en este array. Hay 4 elementos solamente. Podemos darle al 3 y veréis que con el 3 sí que ha impreso que es jengibre. A veces, esto no os preocupéis, porque a veces Xcode tiene un pequeño fallo que se queda con el error a veces antiguo. Veis que sale en gris, eso es que ha desaparecido el error, pero lo había marcado como previamente como una instrucción que se había ejecutado mal. Veis que el 3 se ha ejecutado ahí. Vale, yo desconozco el número de elementos de una array. ¿Hay alguna manera de imprimir el último elemento directamente sin que yo tenga que preocuparme? Sí. La manera más sencilla es utilizar una función que viene incorporada en todas las arrays, que es count. Esto en Swift es count, en Java es length. Y en algunas estructuras que hacen lo mismo, se llama size. Entonces, tenéis que mirar la documentación para esto, pero por defecto, en las arrays en Swift es count. Y a esto, acordaos, este count va a devolver 4, pero el 4 no existe. Hay que restarle un 1. Entonces, le restamos un 1 y veis que ha devuelto también jengibre. ¿De acuerdo? Pues bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy. Espero que os esté gustando este curso de Swift. Así que nada, para más, no os olvidéis de suscribiros y de darle a la campanita de notificaciones. Nos vemos, hasta luego.